buenos días. Sí, se escucha muy bien. Gracias. Buenos días, Patricio. Buenos días a todos. Me da gusto Hola, hola, saludarlos. buenos días. Hola, Angie. Buenos días, profesor. Buenos días a todos. Hola, Daniel. Hola, Evaristo. Pues bienvenidos otra vez a la sesión de habilidades blandas. Les comparto la pantalla para que empecemos formalmente. Me avisan por favor cuando lo puedan ver. Ahí está. Listo, ¿verdad? Sí, ¿ya lo pueden ver? Sí, perfecto. Perfecto. Pues otra vez reciban la bienvenida a esta sesión de habilidades blandas clase. Como siempre es un placer para mí compartir esta mañana de sábado con ustedes. Yo soy el profesor Raúl Serrano. Está con nosotros también nuestra moderadora Carla Martínez. Estamos empezando, bueno, no estamos empezando. De hecho, vamos a la mitad del primer módulo en el que vamos a tratar los temas de comunicación profesional efectiva, ¿no? La semana pasada y esta vamos a seguir hablando un poco acerca de comunicación escrita en el ámbito profesional, específicamente en la parte de redacción. Ahora, redacción, la verdad es que es un tema para el que ya existen muchísimas herramientas digitales que permiten corregir, hacer una corrección de estilo, una corrección obviamente, de redacción y de sintaxis. Entonces, sí vamos a platicar de algunos errores comunes que cometemos, sin embargo, creo que ya las herramientas tecnológicas hacen muchísimo el trabajo por nosotros, ¿no? Sin embargo, en lo que nos vamos a estar enfocando en esta sesión es precisamente en la manera en que creamos el mensaje desde el inicio, desde que lo pensamos, qué es lo que queremos hacer. Precisamente de eso hablamos la semana pasada un poco, ¿no? Cuál es de la brevedad del mensaje, de la claridad, del impacto, del valor de lo que queremos hacer, enfocado en la comunicación escrita, ¿no? La semana pasada hablamos un poquito de la oralidad, pero bueno, son partes, no sé si indistinguibles, pero no puedo acercar más mi micrófono, lo tengo ya como es en la diadema. ¿Me escuchan bien, clase? Ya sé que puede ser. Sí, profesor. ¿Sí? Todo bien. ¿Me escuchan mejor? Sí, se escucha bien. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, nos vamos a estar enfocando precisamente en las partes como previas a la creación de un mensaje, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos transmitir? Específicamente en el ámbito profesional es muy importante porque un mensaje bien transmitido a raíz o utilizando cualquier herramienta que tengamos a nuestra disposición, sea oral o sea escrita, puede avanzar en la gestión de los equipos y obviamente en el alcance de los objetivos o ir completamente en contra e incluso en deterioro del clima organizacional, ¿no? Nos hemos enfocado un poquito en temas de desarrollo organizacional recientemente, vamos a irnos un poco por esa línea y por supuesto la relación que tienen las habilidades blandas en la gestión de los equipos. ¿Vale? ¿Tiene sentido lo que les estoy platicando, clase? Sí. Súper. Muchísimas gracias. Bueno, el objetivo de la sesión, creo que ya lo establecí, pero lo voy a describir de manera mucho más puntual, es establecer qué es la redacción y sus beneficios dentro de una estrategia de comunicación organizacional y elaborar ciertas acciones que nos permitan mejorar la redacción en el ámbito profesional, claramente, ¿no? Ahí está la agenda. Vamos a hablar precisamente de expresiones que tienen el ámbito profesional. El ruido para mí es muy importante porque tenemos que aprender a detectarlo. Hay, hay varios tipos de ruido, no necesariamente es el ruido físico al que asociamos la palabra precisamente ruido cuando la escuchamos. Hay ciertos tipos o muchos tipos de interferencias en la transmisión del mensaje, tanto para la oralidad como para la comunicación escrita. Muchos dependen de nosotros, muchos no, pero es importante que los empecemos a identificar para que podamos trabajar en ellos y corregirlos y mejorarlos, ¿vale? Vamos, espero que esta vez casi nunca nos da tiempo clase, pero espero que esta vez sí nos dé tiempo de hacer una pequeña actividad en los breakout rooms, presentarlo otra vez en la sesión en general y por último las conclusiones para irnos a descansar, ¿les parece? Excelente, excelente, prof. Gracias, Leo, bienvenido.
Nada más como para simplemente ilustrar, vamos ahí, como recordaron la semana pasada, va a haber 2 módulos completos de comunicación profesional efectiva, desde la parte 1 y la parte 2. Vamos en la segunda sesión del primer módulo, que es el tema de redacción. Vamos a la próxima semana a hablar sobre síntesis de mensajes, que también es muy importante. Y la segunda parte nos vamos a enfocar muchísimo más a la comunicación oral, ¿no? Empezando por la escucha activa, que es una parte fundamental. Hacer las preguntas correctas, que platicamos un poco también la semana pasada, varios de ustedes a través de sus participaciones contaban que las preguntas de seguimiento son indispensables para hacernos entender y para comprender al otro, que también es muy importante. Y por último, en la última sesión vamos a hablar un poco acerca del storytelling y hablar en público, enfocados, por supuesto, en el ámbito profesional. El storytelling es una herramienta que ha cobrado muchísima importancia, seguramente ya la han escuchado anteriormente, muchos de ustedes probablemente tienen experiencia con ello, la parte de la narrativa, o sea, literalmente contar historias también el storytelling o las narrativas que se crean de manera social, que es un tema también bastante interesante en el que no nos vamos a enfocar, pero simplemente estoy a lo mejor clarificando un punto de qué es storytelling y sobre qué nos vamos a enfocar. Y por supuesto, hablar en público, lo mencionábamos, no me acuerdo quién fue la semana pasada, que mencionaba o nos contaba que era mucho más fácil para ella escribir que hablar. ¿No? Platicamos un poco acerca de las posibles razones por las que esto suceda y que es relativamente común. A todos se nos facilita muchísimo más expresarnos de manera escrita porque tenemos tiempo de pensar, de meditar, de corregir, ¿no? A veces incluso escribimos el correo o la carta a quien nos hizo sentir muy bien o muy mal, y cuando la leemos digo, bueno, a lo mejor esto está un poco fuera de proporción, no sé. Y la oralidad es instantánea, ¿no? Entonces sobre eso va a ir la última sesión de estos 2 módulos, ¿vale? Entonces, esta semana tampoco hay video, sin embargo, como siempre, hay preguntas detonadoras, creo que ya la vieron, clase. Quiero abrir el micrófono. Es una pregunta muy general, entonces no hay una interpretación incorrecta. Es esta. Quiero saber de qué manera ustedes se expresan. Adelante. Patricio. Bueno, ¿qué tal? Buenos días para todos. Un gusto compartir un sábado más con ustedes. Yo, desde mi humilde mirada, creo que hay una sola manera que es de expresarse, que es libremente. Expresarse libremente implica, bueno, sí, asumir, por supuesto, la responsabilidad, ¿no? Como hablábamos en la clase pasada, de que el mensaje llegue realmente como tengo interés de que llegue, más no de que llegue como la gente lo interprete. Entonces, creo que expresarse libremente con responsabilidad es, desde mi visión, la única manera que existe, ¿no? Y expresarse libremente implica, bueno, por supuesto, un previo trabajo de saber contextualizar lo que se quiere decir, qué palabras utilizar, cómo deseo llegar, qué deseo comunicar. Uno tiene un trabajo previo, una responsabilidad previa para que esa comunicación llegue como corresponde. Entonces, desde mi mirada es eso, es libertad y responsabilidad. Muchas gracias, Patricio. Creo que describes la libertad y la responsabilidad, por supuesto que son los 2 pilares de la expresión. Muchas gracias. Me gustaría saber, digo, si quieres, saber a través de qué medios te gusta expresarte, precisamente. No tiene que ser expresión escrita o expresión oral, pueden ser, hay muchísimas maneras, hay a través de las artes, no sé, hay muchas herramientas. Si pudieras compartirnos a ti cómo te gusta expresarte, estaría increíble. En lo personal, a mí se me da quizás más la parte oral. O sea, yo he sido docente y siempre cuento la misma historia. O sea, mi padre era una persona que demostraba que sabía, más no era pedagógico. Entonces, cada vez que él me enseñaba matemáticas, por ejemplo, y yo no tenía la respuesta correcta, recibía un golpe aleccionador. Y a raíz de eso entendí y comprendí y pude canalizar en mi vida el cómo no llegar a la gente, cómo no se comunica, cómo no se enseña. A raíz de eso yo pude incorporar a mi vida una capacidad oral, ¿sí? Que es muy superior a la escrita. Y a través de la oralidad me resulta mucho más simple llegar a la gente, ya sean talleres, cursos, clases o bueno, con lo que tenga que comunicar. ¿No? Se me da mucho más fácil la oralidad.
Buenísimo, Patricio, muchas gracias y gracias por Gracias. compartir ese detalle de tu vida. Leo, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, buenos días. Igual que Derito, yo aprendí gracias a mi papá, pero de una forma positiva. Desde el punto de vista de la comunicación, nos expresamos utilizando diferentes canales y medios para transmitir mensajes. Gracias a mi papá, yo aprendí a intercambiar información con otras personas de manera verbal, física y escrita. Mi papá era médico importante y era un escritor historiador. Aquí hay algunos de sus libros que él publicaba sobre la invasión norteamericana a México, sobre el movimiento del 68, sobre la defensa de México por parte del hijo de los tlaxcaltecas, Jicotencatl. Tiene otros libros publicados y gracias a eso el lenguaje oral para mí es muy importante de forma escrita y de forma verbal, ya que utilizamos palabras, tono, ritmo, gestos para comunicar ideas, pensamientos, sentimientos, anhelos. El poder hablar, el poder expresarme, usar las manos, que yo uso mucho, es un medio de comunicación directo que me permite una interacción inmediata con los demás. Perfecto, muchas gracias, Leo. También está muy interesante. Luego, si quieres poner en el chat el nombre de los libros de tu papá y el nombre de tu papá para que ver si podemos conseguirlos. A mí me interesa mucho la historia, soy un aficionado de la historia, entonces estaría padrísimo poder conseguirlos. Muchas Excelente. gracias. Angie. ¿Nos escuchas, Angie? Sí, buenos días. Bueno, pues ya lo dijeron, ¿verdad? Yo creo que voy a ser repetitiva, pues para mí es oral, escrita y corporal. Y creo que pues de las tres se me da, porque también pues escribo, ya estoy por lanzar un libro. Y la manera oral también me gusta mucho, porque me gusta mucho hablar. Y yo creo que con el cuerpo hablo muchísimo porque pues todo el mundo es como que sí puede sentir o sí sentir, vaya, lo que expreso, lo que digo por cómo lo expreso con el cuerpo. Ok, buenísimo. Angie, ¿de qué trata tu libro? Es desarrollo personal. Ok, interesante. ¿Cómo se va a llamar, si se puede saber? Bueno, ese libro se llama Reconociendo al Maestro en Ti. ¿Y cuándo se publica? Ya yo creo que ya a finales de este mes, ahí les digo. Sí, con mucho gusto, compártelo, por favor. Sí, claro, gracias. No, a ti. Adelante, Leo. Hablando de anuncios promocionales, a finales igual de este año voy a publicar unos cuantos libros, pero los míos son más bien novela de ficción, novela erótica y unos libros de poesía que estoy haciendo. De hecho, ayer estoy bien desvelado porque ayer, hablando de comunicación, estuve trabajando con una compañera en varias poesías que vamos a meter en unos libros. ¿Qué tipo de poesía es? Esta fue una poesía de ficción, precisamente. O sea, nos lo ponemos como reto. Por ejemplo, decimos, hoy vamos a hablar de este tema y empezamos a desarrollar poesías, ¿no? O sea, bajo una luna radiante en la ciudad que las vio crecer, dos almas valientes se encontraron sin poder entender que eran dos mujeres hermosas, audaces de corazón, unidas por un amor prohibido, policías con mucha pasión. Y así continúa una historia. O sea, inventamos una historia en base a la poesía. Está buenísimo. ¿Cómo se va a llamar esa recopilación de poesías? Esas, estamos viendo todavía el nombre, porque son muchas historias. Ok. Oye, pues está súper interesante, Angie y Leo, muchas felicidades. ¿Alguien más? Porque digo, también es algo súper satisfactorio que en la clase haya personas que participen de toda esta, pues de la lengua, ¿no? En específico de la lengua escrita a través de la escritura, a través de la lengua oral. Hay muchos profesores, hay muchos docentes, hay muchos expertos en pedagogía, en programación neurolingüística, bueno, hay muchos expertos también técnicos, hay ingenieros, hay, no sé si tengamos abogados, pero
¿Alguien más que quiera compartir algún proyecto que, digo, y me parece que hay que dedicarle algunos minutos más para esto porque quiero que vean la importancia que tiene y también la calidad de los asistentes de esta clase. Adelante, Patricio y Mario, por favor. Sí, perdón, que hay algo que quedó en el tintero. Algo que en lo personal me funciona muy bien en la parte comunicacional, en lo personal es el humor. ¿Sí? Considero una persona que utiliza el sentido del humor dentro de la comunicación de una manera muy asertiva porque en ciertos momentos que se requieren o captar la atención o romper el estado de la gente ante una determinada situación, el humor es una herramienta realmente fantástica, utilizada, por supuesto, con criterio y con sentido, ¿sí? No es contar un chiste porque sí, no. Pero sí el humor se puede utilizar a través de ciertos parámetros comunicacionales de una manera muy inteligente y eso hace que la comunicación llegue de una manera mucho más, más intensa, si se quiere. No sé por qué me muteé yo solito, clase. Me parece fantástico que lo has mencionado. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Patricio, en la utilización del humor a la hora de la transmisión de mensajes. Si se interpreta bien el contexto, como mencionas, si conoces bien a tu audiencia, sea una persona o un grupo grande de personas, y sobre todo si el humor tiene un propósito específico, pueden obrar maravillas para que para que el mensaje llegue de la manera correcta y de la manera eficiente, y además el aprendizaje sea significativo. No sé si por ahí tengamos algún experto en aprendizaje, pero pues precisamente el aprendizaje significativo muchas veces está asociado, obviamente, no solo a datos o a información, sino a sentimientos y emociones y contexto. Entonces, cuando, no sé, voy a poner un ejemplo muy sencillo, cuando la clase a lo mejor puede llegar a ser aburrida, como en ocasiones pues la información que se transmite se va perdiendo. Sin embargo, si asociamos cierta información o ciertos datos a experiencias, a sentimientos, sean positivos o negativos, ese aprendizaje permanece mucho más. Y eso creo que es la clave un poco del humor o de la utilización del humor en la pedagogía y en general en la comunicación, como bien mencionas, Patricio. Esa participación ese comentario está excelente. Muchísimas gracias. No sé si sean aficionados a la comedia. Seguramente sí, y además hay muchas expresiones de la comedia en narrativa, en series, en películas, pero hay un formato que, por lo menos en México, ha cobrado muchísima importancia en los últimos 10, 12 años, ¿no? En países angloparlantes, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, lleva desde Lenny Bruce, ¿no? Desde los 50, y en México me refiero al stand-up, ¿no? Y es no tanto exactamente, no es tanto, creo que una de las claves del stand-up no es lo que estás diciendo, sino cómo lo estás transmitiendo. No sé si estén de acuerdo conmigo, ¿no? Incluso hay debates ahí. Aquí en México, clase para quienes nos están viendo desde otras partes de Hispanoamérica o de Latinoamérica, había un comediante muy célebre que acaba de morir hace poco que se llamaba, bueno, su nombre artístico era Polo Polo, y este cuate contaba los mismos chistes que te puede contar tu papá o tu tío. Digo, son chistes que de alguna manera envejecieron mal, ¿no? A la luz de las nuevas narrativas sociales, pero no me voy a meter en eso. Sin embargo, yo creo que su genialidad estaba o radicaba en precisamente la manera en la que contaba una historia. El punchline, el remate del chiste, era exactamente el mismo que te podía contar tu papá o tu tío en la reunión familiar. Sin embargo, elaborado de una manera tan magistral a través de la oralidad y a través de otras herramientas que platicamos la semana pasada, como el lenguaje no verbal, el metamensaje o la comunicación digital y analógica, que era un deleite escucharlo durante media hora contar un chiste que se puede contar en un minuto, para al final escuchar un remate que era, ya todo el mundo lo conocía, pero ya te había entretenido durante todo ese tiempo. Por ahí va un poquito. ¿Podrías repetir el nombre, por favor? Polo Polo, que era su nombre artístico. ¿Sí? Adelante. Muchas gracias. Gracias, Patricio. Adelante, Mario. ¿Qué tal, profe? Buenos días. Pues yo acabo de agarrar un pequeño proyecto que es ayudar a una persona que se encuentra destruida mentalmente, psicológicamente. Entonces, me contó su historia y estos días he estado estudiando cosas de psicología para poderla ayudar, porque no tiene dinero para ir a un psicólogo, o a veces como
como personas nos burlamos de lo que nos cuentan, ¿no? A veces no les prestamos la verdadera atención a aquellos que lo necesitan. Entonces mi pequeño proyecto es estudiar ahorita psicología, estoy en unos cursitos gratis, estoy tratando de ayudar a esa persona, ese es mi proyecto, profesor. Buenísimo, Mario, pues ojalá puedas lograrlo. Mi recomendación sería simplemente documéntate bien. No solo es para ayudar a alguien, no solo necesitas quererlo, también necesitas poderlo. Pues creo que contar con las herramientas adecuadas es importante, o si no, se corre el riesgo de que a lo mejor contribuyas un poquito más a exacerbar su situación negativa. No, estoy seguro de que lo vas a hacer bien. Solo eso, síguete documentando, sigue eso para que cuentes con las herramientas para ayudarlo. Muchas gracias, Mario. José. Buenos días. Yo me expreso normalmente con acciones. No soy una persona que hable mucho, y muchas veces las personas cuando están hablando conmigo no sienten como que les estoy escuchando, pero no es porque no las esté escuchando, sino que las escucho y las entiendo y trato de tener aceptar sus comentarios de la mejor forma, y piensan que no los estoy escuchando, pero si necesitan algo, tomo una acción benéfica para ellos o que ellos necesitan para hacerles un bien o para que puedan estar mejor. Buenísimo, José, muchas gracias por compartirlo. Sí, es cierto, también una manera de expresar intenciones, deseos o ideas es a través precisamente de acciones, no necesariamente de forma verbal. ¿Están de acuerdo? Me parece increíble, me parece correcto. Sin embargo, si pudiera añadir un pequeño comentario, ahí creo que son complementarias las acciones y las palabras. También creo que en la conversación pública a veces decimos, yo demuestro con acciones, no con palabras. Yo creo que no son conceptos mutuamente excluyentes. Creo que vale la pena muchísimo mezclar ambas, porque la verbalización de las ideas orales o escritas son pues una herramienta, es la manera, me parece que una de las herramientas más eficientes para transmitir el mensaje, ¿no? Para eso es la lengua, para eso es este código que inventamos y que seguimos construyendo y que además está vivo, para transmitir todo tipo de ideas, precisamente de lo que quiero empezar a platicarles en la sesión, ¿vale? Entonces, muchas gracias a todos los que participaron, porque sé que al compartirlo a lo mejor abrieron un pedacito de ustedes mismos, entonces es un esfuerzo importante. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, clase. Redacción. ¿Por qué les pregunté de manera muy, muy específica cómo se expresaban ustedes? Porque la redacción, si pudiéramos resumirlo, ya saben que tenemos poco tiempo para hablar. Digo, 2 horas podría parecer mucho tiempo, pero hablar es poquito para la profundidad o la importancia de los temas que están relacionados a habilidades blandas. Entonces, saben que a mí me gusta sintetizarlo de la mejor manera posible. Si pudieras sintetizarlo o resumirlo de alguna manera, yo les diría que la redacción es expresión escrita, sin más, obviamente. Adelante, Leo. Ok, bueno, yo diría que brevemente la redacción se refiere al proceso de expresar ideas y pensamientos por escrito de manera clara, coherente, concisa, efectiva. Es una habilidad fundamental para la comunicación escrita, ya que nos permite transmitir información, argumentos, puntos de vista, narrar lo que quieras, contar historias, compartir conocimientos de una manera estructurada, sustancial y comprensible. Correcto. Muchas gracias, Leo. Mencionas muchos puntos muy importantes que vamos a mencionar adelante, como siempre, me encanta. Voy a hacer algunas preguntas retóricas con base en lo que acaba de decir Leo. Cualquier persona que sepa escribir en cualquier lengua, vamos a tomar obviamente el castellano, ¿se puede expresar de manera escrita, sí o no? No. ¿No? ¿Por qué no? Sí, Angie? sí, profe. Sí, los que dicen que sí, ¿por qué sí? Y Angie que dijo que no, ¿por qué no? No, yo creo que no tampoco. A ver, ¿puedes repetir la pregunta? A ver si capté mal algo. Cualquier persona que sepa escribir y obviamente leer la lengua castellana, ¿se puede expresarse de manera escrita? Yo pienso una que pregunta de seguimiento. Sí. A ver, adelante, Patricio. No, está bien, que hable Angie, que iba a hablar recién.
tal vez. No, alguien habló primero, pero no alcancé a ver quién. Por eso era Angie que iba a hablar y yo levanté la mano, pero que pase ella y después vengo yo. Adelante, Angie. Gracias. Yo creo que no cualquiera se puede expresar, porque ya ves que la semana pasada yo comenté que yo manejaba grupos de WhatsApp y a veces hasta se hacen pleitos o discordias, justamente porque pues escriben, pero no saben escribir, o sea, les faltan los signos de puntuación y demás para poder expresar lo que realmente quieren decir. Sí, muchas gracias, Angie. Justo esa venía la pregunta con truco de seguimiento. Ahora, ¿se pueden expresar? Como bien dices, sí. La pregunta de seguimiento era, ¿se pueden expresar de manera efectiva o eficiente? ¿No? Entendiendo la eficiencia y la eficacia en los mismos términos en los que estaríamos comprendiéndolos para un contexto de producción, ¿no? Administrando los recursos y logrando los objetivos. Yo creo que por eso decía que eran preguntas mayéuticas o preguntas retóricas, porque la respuesta a mí me parece que es no. Mi idea o el tren de pensamiento que quería compartir con ustedes en esto es, cualquier persona que sepa escribir o que sepa hablar se puede expresar, por supuesto que sí, lo hacemos todo el tiempo, aunque no seamos expertos. Sin embargo, si no tenemos una buena redacción, y por eso regreso un poquito a la participación de Leo, no me acuerdo cuántas cosas dijo, pero mencionó una lista muy, muy importante, y creo que dijo claridad, creo que dijo, a ver, Leo, si me ayudas, ¿qué dijiste? Porque ya se me olvidó, pero menciona varios puntos muy importantes de lo que es una buena redacción, ¿no? No necesariamente la redacción como tal. Por eso digo, de manera súper sintética, muy, muy, muy sintética, la redacción es la expresión escrita. Una buena redacción implica todas las herramientas que están mencionando en el chat, ¿no? Los recursos lingüísticos, la claridad, la sintaxis, por supuesto, el uso de la gramática, el uso de las palabras, el vocabulario también es muy, muy importante. Entonces, eso ya es lo que construye una buena redacción, ¿no? Sin embargo, podemos entender la redacción como simplemente la capacidad de expresar de manera escrita, ¿no? Adelante, Leo. Perdón, es que no entendí bien tu pregunta exactamente. Es que había entendido originalmente que si alguien se puede expresar en una lengua que no sea la suya. Ah, no, es la que sí es la suya, obvio. Ah, la que sí es la suya. Sí, su Bueno, lengua materna. uno puede comunicarse así, totalmente se puede comunicar, pero hay niveles. Todo depende del contexto de la persona, del nivel educativo de la persona y del entorno social de la persona. Claro, O sea, por supuesto, el contexto, y lo vamos a hablar un poquito más adelante, y a mí me gustaría, bueno, me voy a ir adelantando, ya que tenemos una diversidad de nacionalidades en esta clase, y ese va a ser un ejercicio simplemente para pasarla bien, para disfrutarlo. Me gustaría que fuéramos compartiendo más adelante, todavía no, pero sí para que vayan pensando en ciertas expresiones que son típicas de sus respectivos países. Sé que hay gente obviamente de México, de Argentina, obviamente, hay gente de Ecuador, de Colombia, hay de varios países. Entonces vayan pensando. Por ejemplo, de forma complementaria a la comunicación escrita. O sea, yo que estoy escribiendo estos libros, originalmente yo había planeado, ya tengo varios esbozos, yo soy muy bueno dibujando también, y iba a complementar con ilustraciones aparte hechas a mano. Pero hoy tenemos la herramienta de la inteligencia artificial, que nos permite desarrollar un prompt, una expresión escrita bastante bien redactada, que la inteligencia artificial nos traduce como una imagen de lo que queremos. Yo me pregunto, esta comunicación escrita, al ser complementada con una cuestión visual, ¿qué sería más adecuado? ¿O depende mucho del contexto? ¿Hacer uno mismo los dibujos o emplear los recursos tecnológicos que tenemos a mano para hacerlo más ágil, más rápido? Qué buena pregunta, Leo. No lo sé. Si lo quieres hacer como arte, pues igual y sí, pero si lo quieres hacer para, no sé, una exposición, pues hazlo por computadora, ¿no? Puede ser. Puede ser, Leo. Muchas gracias. Nada más, clase, les pido que respetemos el orden del levantamiento de manos, por favor. Pero muchas gracias, Leo. Creo que va un poquito por ahí, y creo que este debate, que está muy interesante, no es nuevo, ¿no? Creo que cuando existían las pinturas y luego surgió la tecnología, digo, por poner un ejemplo muy general, surgió la fotografía, creo que también se tuvo un poco esa conversación, ¿no? Y luego cuando estaba la fotografía y surgieron todos
el software para edición de imágenes. El Photoshop. También, sí, claro, surgió también un poco la misma conversación. Creo que mi punto es ese. Siempre el esfuerzo humano se valora muchísimo. Digo, la pintura sigue siendo una manifestación artística muy vigente, la fotografía también, y sin embargo sigue existiendo la fotografía tradicional y también sigue existiendo la edición de imágenes con distintos propósitos. No creo que una vaya a sustituir a la otra, aunque esa no haya sido la pregunta, pero creo que más bien, como bien decía Leo, tiene que ver con el propósito que quieres cumplir, ¿no? Quieres demostrar, quieres expresarte de manera tradicional a través de un dibujo, de una pintura, hazlo y vas a encontrar una audiencia que va a valorar ese mensaje que estás transmitiendo a través de tu arte, ¿no? Quieres ser más eficiente, quieres ilustrar un punto de manera muy, muy sencilla, o sea, ponte a trabajar un poquito los prompts, que también mencionaste algo que es muy importante, la redacción de los prompts, ¿no? Incluso también en programación, yo no soy experto de nada de programación, pero existe sintaxis en los lenguajes de programación, si no lo haces bien, tu programa nunca va a jalar, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema de la inteligencia artificial, busca los prompts adecuados para que la imagen que se genere sea lo que tú quieres. Porque digo, yo he jugado un poquito con inteligencias artificiales que hacen imágenes y salen cosas muy divertidas, pero todavía nunca le he dado, o muy raras veces le he dado lo que realmente tengo en la mente, ¿no? Es una habilidad que se aprende, pero se tiene que seguir practicando y se tienen que seguir ciertas reglas que se tienen que conocer previamente, ¿no? Eso es redacción también. Entonces es un gran ejemplo, Leo. Muchas gracias. Lupita, bueno, no sé si prefieres Guadalupe, Lupita, Flor. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Usted respecto a lo que dijo sobre la expresión escrita, yo creo que la expresión escrita sí podemos expresarnos. ¿Por qué? Porque es una forma de comunicación. Como dicen a veces las compañeras, tal vez muchos tengan errores ortográficos, pero es una manera de expresar también, la comunicación, o sea, si estás enojada, si estás alegre, pero la comunicación escrita es muy importante y sí podemos comunicarnos. Es mi respuesta, profesor. Gracias. Muchas gracias. No, completamente de acuerdo, Guadalupe. Muchas gracias. De que sí podemos, por supuesto, comunicarnos. Francisco. Buenos días, compañeros, profesor. Sí, ahorita que estaban mis compañeros participando, recordé aquí en el trabajo, trabaja con nosotros una persona que es de Argentina. Saludos a los argentinos. Y utilizan mucho el acento. Recordás, viste, utilizan mucho el acento. Y escuchando otras de aquí de México, a otras personas de otros estados, me doy cuenta de que escriben como hablan, o vamos, escribimos como hablamos. Entonces, en esta parte de la comunicación escrita, yo digo que sí cualquiera nos podemos comunicar, pero más bien depende de a quién quiera, a qué público, a qué ¿cómo se le llama? ¿Cuál sería las personas o el tipo de gente al que quieres llegar? Es decir, si una persona, un político, por así decirlo, quiere llegar a las masas, no puede hablar como si hablaría con el Congreso o con alguien de otros países o con palabras muy rebuscadas. Tiene que posicionarse en su digamos, hablar como hablaría el pueblo, vamos. Entonces, por eso es de que yo digo que sí cualquiera, sin embargo, hay que ver más bien el otro punto. Acuérdense que la comunicación es emisor y receptor. Yo emito algo, pero a lo mejor no me entiendes. ¿Por qué? Porque el público al que quiero llegar es distinto al cómo yo me estoy expresando. Gracias. No, muchas gracias, Francisco. Complementando un poquito lo que dices, tienes toda la razón, y Patricio lo resume de manera muy, muy eficiente, con conocer la audiencia a la que quieres hacerle llegar un mensaje, ¿no? Recuerdo muchísimo, hubo un gobernador en el estado de Puebla, aquí en México, que se apellidaba Barbosa, no me acuerdo cómo se llamaba, ya falleció hace poquito,
Bueno, independientemente de que si falleció o no, la verdad es que pues era un político como todos. Y recuerdo muchísimo que cuando empezaba su gobierno, salió en un meeting con el pueblo, precisamente conocía perfectamente a su audiencia, que es algo que los políticos manejan a la perfección, conocen la audiencia a la cual están hablando, y dijo una sarta de tonterías que eran no solo tonterías, sino eran objetivamente falsas. No recuerdo bien qué estaba diciendo. Y cuando cuando un periodista le reclamó, le dijo, esto es falso por esto es falso por lo siguiente, el gobernador se tomó la molestia de llamarle al periodista y a decirle, oye, ¿por qué me estás cuestionando en tu espacio? No me acuerdo si era un noticiero o un medio escrito. ¿Por qué me estás reclamando que le mentía al pueblo? Pues porque lo que estás diciendo no es verdad, ¿no? Y me acuerdo muchísimo de la respuesta que le dio este cuate Barbosa al periodista. Dice, pues sí, pero estábamos en un meeting popular. O sea, esa es la línea tan deleznable, ¿no? Y no nos vamos a ir enfocando, no nos vamos a enfocar en la política, pero digo, ya que lo mencionó Francisco, a la que utilizan los políticos, conocen, y ese es el punto, conocen perfectamente cuál es su audiencia y van a mentir y van a hacerse pasar como si fueran parte del pueblo a través de expresiones, de modos de hablar, pues sí, de términos coloquiales, a los que definitivamente no pertenecen, de los que definitivamente no partieron ellos, y bueno, ese es su propósito. Adelante, Patricio. Sí, simplemente quería complementar lo que decía Francisco recién, que estoy completamente de acuerdo con él. Uno de los ejemplos más claros que existen dentro de una comunicación asertiva pueden ser las publicidades que se utilizan dentro de Facebook. Por ejemplo, en Facebook, si uno quiere realizar una publicación y tiene que segmentar, tiene que subir a lo mejor 3 o 4 piezas gráficas distintas para el mismo servicio, pero que van a ir apuntado a distintos países, porque si yo utilizo un lenguaje neutral, no tiene el mismo pegue, el mismo efecto que si yo utilizara el lenguaje más nativo, específico de un país o de un lugar. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Francisco en esto, que hay que adecuar las palabras al contexto y más específicamente, entiéndase contexto como país, ¿no? En este caso. Bueno, gran participación, Patricio. Una anécdota complementando un poco lo que dices. Creo que les he contado que trabajé algún tiempo para AB InBev, la cervecera más grande del mundo, y precisamente en aquel momento era el responsable de toda la campaña publicitaria de atracción de talento, de reclutamiento para México, que en México AB InBev, nada más para la gente que no le suena mucho el nombre, es Grupo Modelo, Corona, Victoria, etcétera. En Argentina, precisamente, AB InBev es Quilmes, ¿de acuerdo? Y teníamos un eslogan en ambos países. Bueno, la campaña era una campaña global, porque en Estados Unidos también tiene presencia, que es Budweiser, en Europa es a través de Stella Artois, bla, 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 ¿no? Creo que eran como 250 marcas en aquel entonces, distribuidas por todo el mundo. Y el eslogan original, que tenía obviamente, además del eslogan, la campaña tenía una línea gráfica, una identidad gráfica, un mensaje central, un racional, como buenas, seguramente los marqueteros conocen mucho mejor todo esto, pero bueno, el eslogan era, en inglés era, "The opportunity is here, make it yours", que en español de México lo traducíamos como "la oportunidad está aquí, haz la tuya". Pero en Argentina, a pesar de que compartíamos exactamente la misma lengua, la lengua castellana, se cambiaba el aquí por acá. La oportunidad está acá, haz la tuya. Y es un cambio muy, muy sencillo. En México a veces también decimos acá, pero suena un poco raro. En realidad utilizamos más aquí, ¿no? Y supongo que en Argentina utilizan más el acá. Y también supongo, y ahorita necesito la participación de Patricio, es que si vemos utilizado exactamente el mismo eslogan en ambos países, ya sea aquí o acá, hubiéramos perdido eficiencia en alguno de ambos. Sí, no, coincido totalmente. Bueno, justamente acá en Argentina no se utiliza el tú, se utiliza el vos. ¿Sí? Entonces acá hablamos muchísimo de vos y no de tú. Y mi trabajo, por ejemplo, sí me llevó a tener que acostumbrarme a neutralizar un poco más la comunicación para poder llegar a público justamente más hispanohablante como México o como Colombia o Ecuador, incluso tenemos alguno de Ecuador. Entonces el tú hay que adecuarlo, pero sí a mí me suena desafiante hablar de tú. El vos ya lo tengo.
Sí, y lo mismo que para los mexicanos hablar de usted o de vos, ¿no? Por ejemplo, me parece que en Colombia utiliza muchísimo el usted. Eh, Aquí en México el usted es indica, no sé si necesariamente respeto, eh, bueno, sí, definitivamente respeto, pero no solo respeto, sino por lo menos también formalidad, ¿no? Le hablas de usted, hay gente que le habla de usted a sus padres, obviamente le hablamos algunas veces, ya se está perdiendo también en esta informalidad del ámbito profesional, pero se le habla de usted a los jefes, a los maestros, etcétera, ¿no? Entonces, pero utilizamos el tú, y en otros países, que lo vamos a elaborar un poco más adelante, el usted se le habla se utiliza para todo. Es un tema muy, muy interesante, y creo que el contexto o el resumen es, conozcamos bien cuál es la audiencia a la que le estamos tratando de hablar para no generar ruido, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Adelante, Leo y Lupita. Dentro de la programación neurolingüística y el marketing, tenemos algo que se llama tropicalización, que no es una traducción en sí, es una adaptación del mensaje tomando en cuenta las cuestiones psicosociales y el entorno de cada país, porque cada país tiene palabras diferentes o mismas palabras que significan algo muy, muy distinto. O sea, no podemos aventar un mismo mensaje a todos los países esperando tener la misma respuesta, porque eso jamás va a pasar. En un mundo real, cada país tiene que tropicalizar su mensaje, como las caricaturas que veíamos cuando éramos niños. Bueno, yo, que estoy más betarrón que ustedes, veía algo que se llamaba Los Pequeños Picapiedra. Y ahí salía un personaje que se llamaba Piedracheta, ¿no? Que era una representación de Iracheta, quien daba el clima en esa época. O sea, y lo adaptaban a México perfectamente, con palabras mexicanas, pero a la hora que oí la traducción, bueno, el lenguaje original no decía nada de eso. O sea, era un gran trabajo del doblaje mexicano en ese momento. Sí, sí, el doblaje, precisamente porque mucho del doblaje que se comparte para el resto de Hispanoamérica se hace en México, es también un tema muy, muy interesante. Aquí, digo, corríjanme si me equivoco, sí, compañeros mexicanos, pero la verdad es que en términos generales estamos muy orgullosos de la labor de doblaje que se hace en nuestro país y que compartimos con el resto de Latinoamérica, pero la verdad yo nunca he tenido la oportunidad, y va un poco y a lo mejor podría parecer que estamos divagando, y estamos hablando de lengua, de la oralidad, pero seguimos hablando no sé si de redacción, pero de expresión verbal y escrita. Entonces mi pregunta para ustedes simplemente es, ¿qué opinan ustedes del doblaje mexicano? Nada más como comentario, yo recuerdo también que cuando era niño, era fan de las caricaturas de Garfield, y recuerdo que cuando terminaban los créditos se decía que se doblaban en Caracas, Venezuela, y el doblaje era espectacular. Es un gran trabajo, pero mi pregunta más va enfocada a esas particularidades de la lengua que existen en diversos países de este continente, de Hispanoamérica, y no sé qué les parecía a ustedes, compañeros que están en otros países. Lupita, Aldo y Patricio. Buenos días a todos. Bueno, no, yo llegué un poquito tarde a la clase porque estaba perdida con los horarios, pero bueno, creo que están hablando por lo que he escuchado acerca de la redacción y por lo tanto de la expresión escrita. Pues para mí, creo que lo más importante de la expresión escrita es el beneficio que otorga, ya que podemos decir clara y correctamente lo que quiero decir, lo puedo decir más amable, más firme, más congruente, más franca, porque tengo la oportunidad de poderme expresar más ampliamente, como que porque cuando hablo puedo meter mucho la emoción o decir cosas que a lo mejor no quería decir, y en la expresión escrita en la redacción pues puedo darme el tiempo para poder escribir una buena carta, un buen anuncio, un buen recado, un buen pensamiento o idea o algo así. Entonces, bueno, pues nada más quería participar. No, muchas gracias por tu participación, Guadalupe, y muy, muy atinada. Mencionaba, si ya llegaste, te voy a mutear tantito porque estás en tu celular. Gracias. No sé si ya habías llegado cuando estaba participando Angie, o incluso en la sesión pasada, que ella mencionaba que una de los riesgos o pues sí,
de tener comunicación escrita, y ella mencionaba un caso específico que ella administra varios grupos de WhatsApp de su trabajo, es que las personas no redactan bien y por lo tanto se pierde muchísimo en el mensaje, ¿no? La comunicación escrita y la comunicación oral, ambas tienen ventajas y desventajas. La comunicación escrita tiene muchas, precisamente la permanencia de la lengua a través de la documentación. Pero la otra es que si no tienes una buena redacción, por supuesto, y como no tienes a la otra persona enfrente tuyo o enfrente de ti para, para, para tener una retroalimentación en tiempo real del mensaje que está transmitiendo, pues se puede perder muchísimo porque se da muchas, se pueden malinterpretar muchísimas cosas dentro de los componentes del mensaje. Aldo, adelante. Sí, buenos días, profe, buenos días, compañeros. Sí, me parece interesante justo con lo que mencionaba Granados, que, por ejemplo, las películas, las canciones, ¿no? Lo hacen en inglés, acabo de ir a ver la de Elementos, por ejemplo, y cómo la adaptan o cómo la adecúan, ¿sí? No sé si quieran decir lo mismo, pero la adaptación que hacen para Hispanoamérica me parece maravillosa. No sabía que se hace lo mismo, por ejemplo, para Argentina, o que lo que decía del doblaje, si son las mismas palabras, si solamente le cambian el voz y esto, pero me parece interesante porque no se puede decir lo mismo aquí que allá, como bien dijo de León, ¿no? Entonces, eso para llegar, o sea, que el mensaje no se pierda de lo que es la intención de la película y la adaptación que hacen a las lenguas, me imagino que se escribe de manera oral, es muy, muy interesante. Perfecto, muchas gracias, Aldo. Y sí, adelante, Patricio. Sí, simplemente respondiendo a lo que proponías recién y viéndolo desde el otro lado, ¿no? Desde el lado internacional, mis respetos para todos los actores de doblaje mexicano. El doblaje mexicano es, sin lugar a dudas, el doblaje, o sea, son los genios del mundo a nivel mundial en el doblaje, porque el hecho de que, más allá de que en líneas generales tienen una manera de hablar que me enamora, a mí me fascina escuchar al mexicano hablar. De hecho, bueno, mi pareja es mexicana y no por nada es así también. Me asombra la calidad que tienen para poder transmitir la emocionalidad que el actor propone en su actuación, valga la redundancia, y no es fácil darle voz y emocionalidad a una acción que no es la tuya, que no es la propia. Y eso requiere muchísimo trabajo, muchísima experiencia. Yo creo que el mexicano desde ese aspecto es sin lugar a dudas el mejor, sin lugar a dudas. El venezolano es bueno también, sí es bueno, pero el mexicano no hay con qué darle, o sea, no tiene contra, realmente no tiene contra. Muchas gracias, Patricio. Leo. Por ejemplo, aquí yo creo que Derito no me dejará mentir. Algo dentro del lenguaje muy importante son los estereotipos. Por ejemplo, en México tenemos el estereotipo, bueno, más bien en otras partes del mundo tienen el estereotipo de que en México todos los mexicanos somos charros. O sea, y por ejemplo, en Argentina tienen a los gauchos. Estos dos personajes simbolizan a los héroes, ¿no? O sea, de los respectivos países y muchas veces en España y en otros países, porque mucho tiempo de mi vida viví en España, representan mucho a los charros y a los gauchos como si fuera la población general. De hecho, dentro de América Latina me he encontrado con un efecto que yo llamo el efecto del Chavo del Ocho. Muchos amigos que tenía de América Latina pensaban que todos los mexicanos hablábamos como el Chavo del Ocho. Y esto es una explotación del estereotipo y una generalización que surge a partir de las representaciones mediáticas. Y esas pueden afectar cómo se percibe a los mexicanos o a cualquier otro país a través de sus productos de exportación en una región. Para mí me pasa acá en Argentina. Cuando yo viajé a México, lo primero que decían cuando yo decía que era argentina es, che, boludo. No, acá no le decimos a todo el mundo, che, boludo, porque de hecho, boludo, acá es un insulto que si bien se utiliza de manera muy fraternal en algunas instancias y entre tus pares, ¿no? Entre amigos y demás, no deja de ser un insulto. Entonces, cada vez que me veían, decía, che, boludo, no, mirá, o sea, está todo bien, pero no es che, boludo, no es todo así. Sí, y es correcto, y es una expresión que muchos mexicanos dicen
hacen una representación de los argentinos totalmente. Otra cosa también, digo, estamos hablando de lengua oral, pero bueno, me parece que no se puede separar la lengua escrita y la lengua oral, entonces no me parece que estemos tan fuera del tema, pero el tema de los acentos es algo también completamente que vale la pena estudiar y que es algo muy, muy interesante. No solo la diferencia de acentos entre los diferentes países, sino, por ejemplo, y ahí quería poner un ejemplo muy claro, si con los argentinos, si los mexicanos de los argentinos pensamos lo de che boludo, también tenemos una concepción muy clara y muy monolítica de lo que podría ser el acento colombiano, cuando en realidad hay acento de Bogotá, hay acento de Medellín, hay acento de Manizales, hay acento de muchas partes, que seguramente también hay del acento porteño, hay acento de Rosario, hay acento de no sé dónde, de otras ciudades de Argentina que no conozco, ¿no? Y lo mismo para México, como mencionaba Leo, este fenómeno del Chavo del Ocho, Leo, en realidad también hay una diversidad muy, muy interesante de acentos y de maneras de expresarse dentro de las mismas fronteras, ¿no? Que es algo que también creo que vale la pena mencionar. Pues bueno, clase, vamos a seguir avanzando, vamos a retomar este tema un poquito más adelante, se los prometo. Sabía que para allá se iba a encaminar la conversación y me adelanté un poquito, pero antes quisiera tocar algunos temas muy, muy vitales de la expresión escrita antes de continuar, ¿vale? Entonces, ya lo mencionamos anteriormente, la redacción es la manera de transmitir eficientemente a través de la lengua escrita o de la expresión escrita, no solo ideas, sino sentimientos, instrucciones, noticias, historias, deseos, no me acuerdo quién lo estaba contando, quién lo estaba describiendo, pero son solo algunas de las múltiples cosas o mensajes que puedes transmitir a través de la expresión escrita, si, como decía Angie, se hace correctamente, si se tiene el conocimiento de unas buenas reglas, de las reglas de redacción, de la sintaxis, de la gramática, si se cuenta con un vocabulario adecuado, pues la expresión escrita tiene muchísimas, muchísimas ventajas. Ahora, la expresión escrita en el ámbito profesional, ¿para qué puede servir? Pues un poco para lo mismo, sin embargo, mucho más aterrizado, y esto no es nuevo porque casi siempre lo platico en cada clase, sirve para crear unas buenas descripciones de puesto. Aquí sí tengo que preguntar, porque espero que me hayan puesto atención, ¿cuál es la principal ventaja o el principal beneficio de tener una buena descripción de puesto? Aldo, adelante. Profe, nada más, hablando de la cuestión escrita, y no sé si vaya con lo que acaba de mencionar, pero hace rato mencionó de las faltas ortográficas, y no sé si se den en otras partes del mundo, pero aquí cambiar una S o una C, quizás el contexto lo conocemos y entendemos de lo que se habla, pero cambiando un símbolo, o como le llamen en Japón o en Asia, ¿sí? No sé si puedan entender el mensaje que quieren transmitir, como aquí en México con las faltas ortográficas, que sí puede llegar un mensaje sabiendo que es algo cultural, es decir, que no sabe escribir, que no tiene estudios, qué sé yo, pero que llegue el mensaje, y no sé si en otros países suceda como tal. Qué buena pregunta, pero la verdad es que, no sé, no hablo ni japonés, ni chino, ni coreano, ni ninguna... Pero mismo en el inglés, ¿no? O sea, como si tú cambias una letra, no sé si tenga el mismo, o sea, si llegue el mensaje a la persona, ¿sí? Que como nosotros lo estamos interpretando o como nosotros lo queremos, como queremos que llegue. Mira, no sé, digo, probablemente en inglés y otras lenguas que utilicen el mismo alfabeto que nosotros, sí, porque, lo mencionábamos en la sesión pasada, un componente muy, muy importante de cualquier mensaje, sea oral o escrito, es el contexto, ¿no? Entonces, muchas veces, y seguramente ustedes lo han vivido en más de una ocasión, muchas veces cuando una palabra está mal escrita en un mensaje de texto, en un correo electrónico, o, pues sí, en WhatsApp, con el famoso autocorrector, muchas veces por contexto entiendes de manera muy, muy, muy clara lo que tu interlocutor quiere decir, ¿no? No sé cómo funciona la sintaxis del chino, del japonés, del coreano, y a lo mejor si pones un símbolo completamente, o sea, diferente, incluso estás transmitiendo un mensaje, no sé si opuesto, pero distinto, ¿no? Entonces, no lo sé. Para las lenguas que utilizamos el alfabeto latino, me parece que es muy fácil por el contexto, porque, por ejemplo, si pones nube con nube, pues vas a entender a qué se refiere, ¿no? O si pones esto me pasa, bueno, tengo un ejemplo muy claro que pasó recientemente,
en las juntas con el equipo de diseño gráfico que se encarga de desarrollar todas las marcas con las cuales trabajamos, hacen su presentación de indicadores cada mes y habían puesto en su presentación en la parte superior, así como en la mía dice sesión 2 redacción, ahí ponían avance con Z, ¿no? Y cuando llegué a este nuevo equipo, que bueno, a lo mejor avance con Z es el proyecto avance o es un término de diseño muy, muy específico que no conozco, ¿no? No voy a preguntar en mi primera junta para no parecer que soy tonto, ¿no? Pero el segundo mes que seguía diciendo avance, sí les pregunté terminando la junta, oigan, ¿qué es el proyecto avance? Y me dijo, no es el proyecto avance, es literalmente el porcentaje de avance que tiene cada uno de los proyectos con las marcas con las que trabajamos. Oiga, no abusen, avance no es con Z, por Dios, cámbienlo a Z, ¿no? Entonces, pero sí tiene, incluso en nuestra lengua, que por contexto podría interpretarse, con la misma facilidad puede malinterpretarse, me parece. Adelante, Leo. Por ejemplo, eso que dices de por qué entendemos la falta de ortografía sin problema, se debe mucho a la psicología de la Gestalt. Nos permite ver la palabra general y sin leerla completamente entendemos lo que es la palabra y continuamos a la que sigue. Pero Correcto. además, la pregunta que hacías de limitar bien las funciones en una descripción de puesto es importante porque nos da claridad de roles, primero que nada. Delimitar las funciones y fronteras en la descripción de puesto nos ayuda a establecer claramente las responsabilidades de cada quien. Nos da una mayor eficiencia y productividad, ya que un departamento no va a interferir con otro o una persona con otra. Pero claro que se pueden ayudar para tener una colaboración efectiva y afectiva. El delimitar es importante para la evaluación de desempeño, para el desarrollo de una carrera de forma personal y el desarrollo de la empresa. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Leo. Y creo que tocas varios puntos de los que aquí ilustro. Entonces voy a ayudarme en tu comentario. Tal cual acaba de escribir Leo, la claridad y la buena redacción en una descripción de puesto trae todos estos beneficios. Conocer de manera muy, muy clara y muy, muy eficiente cuáles son los roles de cada puesto asignado, cuál es su tramo de control, definir bien cuáles son los procedimientos o las acciones que tienen que tomar y sobre todo cuáles van a ser los objetivos a través de los cuales se le van a medir, precisamente para, como mencionaba Leo, tener una buena evaluación de desempeño. Ahora, hablando de evaluación de desempeño, una buena expresión escrita en donde se establezcan los objetivos de manera clara, y por clara me refiero a la metodología SMART, por poner solo un ejemplo, hace que también se vuelva mucho más eficiente el trabajo de los colaboradores. ¿Por qué? Simplemente porque van a saber específicamente qué se espera de ellos y cómo se va a medir su éxito o su fracaso, ¿no? Los mapeos de proceso, ni se diga, creo que un área en la que no exista un mapeo eficiente o un mapeo claro del proceso, pues no va a llegar a ninguna parte, ¿no? Dicen, hay un dicho que dice que para el marinero que no sabe dónde va, ningún viento es favorable. Entonces, precisamente se tiene que saber cuáles son los pasos o las acciones a tomar dentro de un mapeo para alcanzar ciertos resultados. Y cuando ya estamos hablando de mapeos, estamos hablando no solo de acciones, sino estamos hablando de inputs, de información que se ingresa en cierta acción, de outputs, que es el entregable que se tiene que crear para que la siguiente persona o tú mismo como dueño de ese mismo proceso puedas seguir avanzando. Las herramientas que se van a utilizar, sean digitales, correos electrónicos, herramientas como, no sé, desde SAP a herramientas de diseño como Photoshop, el repositorio de información, si se va a guardar la información en la nube, en algún drive, en algún repositorio de la compañía, lo que sea, todo eso tiene que estar bien definido y bien descrito y bien redactado, porque eso hace que se vuelva mucho más eficiente y mucho más fácil la asignación de responsabilidades y el logro de los objetivos, como bien decía Leo. No me voy a cansar de decirlo, pero una de las principales ventajas de la lengua escrita es la documentación. En el ámbito profesional, seguramente muchos de ustedes también han tenido alguna conversación de este tipo o sea, te encuentras con el pasillo a alguien y le dices, ¿sabes qué? Autorízame tal cosa, autorízame este precio de venta, autorízame este movimiento de personal, autorízame este incremento de sueldo, lo que sea, y te dicen, sí, pero mándame el correo, ¿no? La documentación o la permanencia de la lengua a través de la escritura es fundamental, porque así es a través de que se llegan a acuerdos y se pueden construir sobre esos acuerdos acciones para ir mejorando, ¿no? Esa es la naturaleza misma de los contratos, ¿no?
naturaleza misma de toda esta documentación escrita en el ámbito profesional. ¿Tienen dudas? ¿Clase tiene sentido lo que les estoy platicando? Sí. Perfecto, Leo. Muchísimas gracias. Lo mencionábamos también hace ratito, ¿no? ¿Cuáles son los tipos, no sé si tipos, pero beneficios de la expresión escrita? Hay 4, en realidad hay muchos, ¿no? Pero quiero enfocarme en 4 porque creo que son los que podemos aterrizar muchísimo más a la parte organizacional. Primero es la narración como tal, que es contar un suceso, la descripción de un suceso del punto A al punto B, o al punto C pasando por el punto B, imaginándolos como esta síntesis de las historias de inicio, nudo y desenlace, ¿no? Introducción, desarrollo y desenlace, ¿no? La otra es la descripción, ¿no? Ilustrada a través de la lengua escrita, qué es lo que pasó con detalles, transmitir sensaciones, y en general que la gente o que tu audiencia meta pueda conocer a detalle qué es lo que está sucediendo y cómo está sucediendo y cuáles son las consecuencias de lo que está sucediendo. Es una buena descripción. Digo, no me voy a meter en temas de literatura porque hay muchos escritores aquí, pero también la sobredescripción de las escenas o la sobredescripción de las acciones también pueden ir en detrimento de la continuidad, del interés de la historia, ¿no? Entonces, es un punto interesante, sin embargo, hay que saber utilizarlo para lograr un propósito en específico. La descripción es fundamental, sin embargo, si se escribe muy poco o si se describe de más, ambas son causantes o son orígenes de ruido, es decir, se pierde la claridad en el mensaje. Lo platicábamos la clase pasada también. A muchos de nosotros, en más de una ocasión, nos ha pasado que alguien nos dice, oye, ¿sabes qué? Es que hablas mucho acá. Entonces, tratemos de ser lo más claros posibles a la hora de redactar y a la hora de hablar también, ¿no? La otra es la exposición, ¿no? Que es presentar un tema de manera objetiva, ¿no? De manera objetiva no pasa nada si nos delimitamos a, y esto también es un tema súper interesante, la parte de exponer un tema o de describir un tema y mantenernos al margen de emitir juicios de valor sobre lo que sucedió, la imparcialidad. Digo, salvo lo que ustedes opinen, me gustaría también abrir un poco el foro si están interesados en comentar en este tema, pero no me parece que la imparcialidad sea una habilidad natural en el ser humano, se tiene que trabajar. Todos tenemos sesgos, lo platicábamos desde nuestras primeras, desde las primeras sesiones que tuvimos, la primera de hecho. Todos tenemos sesgos cognitivos, todos tenemos prejuicios y los emitimos y los compartimos y nos comportamos, tomamos acciones incluso en función de esos prejuicios, que son irracionales, que son infundados, y es labor individual de cada uno de nosotros siempre identificarlos, trabajar en ellos y con base en eso, o basados en eso, pues poder exponer un tema de manera objetiva, hacer una descripción, una narración de manera objetiva sin emitir un juicio de valor. Es muy difícil hacerlo, pero creo que vale la pena esforzarse porque siempre a través luego hay estas narrativas, no, todos tenemos una narrativa, todos tenemos una posición, todos tenemos prejuicios, y filtramos las acciones que pasan o que suceden o que no suceden o que suceden a nuestro alrededor a través de esa narrativa y entonces nos gusta a todos, me incluyo, está quiénes son los héroes, quiénes son los villanos, asignamos intenciones que ni siquiera sabemos del otro, etcétera. Entonces también es un tema muy importante la imparcialidad o no emitir juicios de valor a la hora de describir o de narrar un evento. Y por último, como consecuencia directa, es la argumentación, que ya lo platicábamos acerca de las falacias argumentativas también en el primer módulo, defender una posición a través de la palabra, utilizando pues el pensamiento lógico, la argumentación, los hechos, el pensamiento inductivo, deductivo, y bueno, todas estas herramientas cognitivas que también es bien difícil utilizarlas tanto de manera oral como de manera escrita, precisamente por esta carga emocional o esta carga cognitiva que muchas veces nos embarga cuando estamos en una situación pues que nos provoca emociones. Entonces, son 4 elementos de la expresión escrita que son muy útiles, pero que tenemos que cuidar muchísimo nuestros propios filtros cognitivos o nuestros sesgos cognitivos, más bien, nuestra habilidad precisamente de argumentativa, nuestra capacidad de ser objetivos, y bueno, también nuestra habilidad narrativa, que es muy interesante, la descripción, el tren de pensamiento, el orden de ideas, ir del punto A al punto C pasando por el punto B,
de manera muy eficiente. Es complicado, se logra practicando, por supuesto, pero tienes que tener claro qué es lo que quieres contar para hacer, ¿no? Adelante, Guadalupe. Ok, pues ya, no sé si me perdí en lo que quería compartir, pero es por estarlo escuchando, muy, muy importante todo lo que dice. Pienso que en lo que es la redacción, bueno, aquí lo que es la narración, la descripción, exposición y argumentación de lo que está hablando, una de las cosas para mí más importante es de tener tener conocimiento de lo que es la sintaxis y la puntuación. Es muy importantísimo porque cuando alguien expone algo o escribe algo, si no pone el punto donde quiere o la coma o así, entonces se entiende de diferente manera. Y, por ejemplo, yo ahorita estoy leyendo escritos de una maestra que explica ciertas cosas, pero yo no las entiendo precisamente por eso, porque los puntos y las comas para mí deberían de estar de diferente manera. Y no podemos estarnos como que sustentando completamente en la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, o sea, no sustituye completamente lo que uno quiere decir. A mí me gusta escribir y yo cuando estoy escribiendo la computadora me está corrigiendo las comas y los puntos. Yo le digo, no, es que yo los quiero así porque yo quiero decir tales cosas, o sea, no quiero que expreses tú por mí. Entonces también ese es como un conflicto de la inteligencia artificial que muchas veces no se logra tener o sea, es de ayuda, sí es de ayuda, pero no completamente cuando uno quiere expresarse de otra manera. Otro de los puntos que también vi aquí es que también es bien importante las palabras que se utilizan. A veces las palabras confunden por querer llenar, poner palabras muy interesantes. A veces no tienen nada que ver con el contexto, con lo que están diciendo. O sea, está uno leyendo una palabra así de muy acá, muy rebombante y dices tú, bueno, pero ¿y esto qué con esto? O sea, también como que por el relleno y muchas veces también la cuestión de cuando están describiendo o narrando algo, narran de diferentes maneras la misma, o sea, están explicando una sola vez, con una sola vez que expliques de una manera. En un libro a veces el relleno es de que lo explican como de 3, 4, 5 maneras lo mismo, entonces también eso también como que es importante en la redacción y en la narración, en la descripción y todo eso. Bueno, esa es mi participación, gracias. No, muchas gracias, Guadalupe. Creo que, mencionas cosas muy interesantes. Me gustaría elaborar la utilización de la inteligencia artificial, no necesariamente estas nuevas herramientas, sino el corrector de estilo de Word o de donde sea. Creo que tienes toda la razón. Creo que para como está actualmente el avance en las inteligencias artificiales que te ayudan a redactar, utilizan, o su principal propósito es que tu mensaje sea lo más sintácticamente correcto, lo cual me parece bueno, pero desde un punto de vista formal. Obviamente porque muchas de estas herramientas están enfocadas en el trabajo, en el ámbito laboral, ¿no? Sin embargo, cuando estás tratando de expresarte de alguna otra manera, cuando estás tratando de contar una historia, cuando estás tratando de ilustrar, cuando un personaje de la vida real o ficticio habla, pues obviamente algunas veces tienes que romper, no sé si sea romper las reglas de la ortografía o de la sintaxis, pero sí modificarlas para transmitir el mensaje que quieres hacer, y ahí es cuando precisamente Word o cualquier otra herramienta de corrección de estilo te hace la broma de subrayártelo en rojo o en azul o lo que sea, ¿no? Entonces, coincido contigo, creo que las herramientas digitales son una maravilla y que te pueden ayudar muchísimo. Sin embargo, nunca vamos a quitar el factor humano para precisamente transmitir el mensaje, ¿no? Hablando un poquito, volviendo un poco al tema de la redacción escrita y las diferencias entre los distintos países, que ahora mismo que recuerde, hay algunos escritores, bueno, sobre todo hay un escritor español que ubico perfectamente, que se llamaba, porque ya falleció, Carlos Ruiz Zafón, que es el autor de la saga de La sombra del viento, novelas que a mí me parecen
maravilloso, se los recomiendo. Y mi punto es, cuando este autor que era catalán intentaba describir o ilustrar cómo hablaban una personaje era andaluza, incluso era una prostituta andaluza, lo que hacía era escribir las palabras que iban con Z, con S, ¿no? Y era la manera más precisa que podía ilustrar el acento andaluz desde un punto de vista de los catalanes, ¿no? Y pasa lo mismo, seguramente pasa lo mismo con el acento o los acentos en Argentina, en México, etcétera, etcétera. Entonces es un poco romper las reglas de la sintaxis o de la ortografía para ilustrar un punto. Si se hace con conocimiento de causa, si se hace con un propósito en específico, creo que puede quedar bastante bien y puede transmitir, otra vez, creo que ese es el punto, la claridad en el mensaje. Muchas gracias, Guadalupe. Adelante, Leo. Bueno, para mi querida Guadalupe, todos los programas de procesamiento de texto tienen la función de deshabilitar el autocorrector. Si es que te molesta, ahí nada más le buscas y le apagas. Pero de hecho eso no es inteligencia artificial, digo, es un antecedente, ¿no? Y hablando sobre descripción, no podemos dejar de hablar de las figuras retóricas. Por ejemplo, hay autores que rompen completamente con los paradigmas en la escritura y en la narración. Por ejemplo, la sobredescripción yo la vi mucho al leer el libro Lobo Estepario, del autor alemán Hermann Hesse. Expresionismo alemán puro que abarca la psicología humana más profunda. Él usa 10 páginas para describirte cómo este hombre va pensando y subiendo la escalera. O sea, es una sobredescripción de escalón, peldaño por peldaño, algo tremendamente brutal, pero que aún así no te aburre, no te cansa. Dices, de hecho el libro dice al principio, solo para locos, porque muy pocas personas soportan este libro. Y algo que yo creo que recopila la narración, la descripción, la exposición y la argumentación en la época actual son los memes. Ya que los memes dentro del ciclo de la comunicación desempeñan un papel importante. Pueden ser utilizados dentro de mensajes de correo, así como decía Derito, ¿no? Los comentarios, al intentar un meme escrito, se puede añadir humor, un énfasis, expresar una emoción específica de manera más visual o llamativa, con algo que está en tendencia y que no requiere mucha explicación. O sea, creo que esto no se puede dejar pasar de largo, porque utiliza los 4 elementos: la narración, la descripción, la exposición y la argumentación, en algo breve que todos conocemos. Correcto. Sí, ¿qué tema tan interesante tocas, Leo? El meme, digo, simplemente como para elaborar un poco más lo que mencionas y para compartirlo con la clase, el término meme, que ahorita utilizamos con fines de humor, pero también lo utilizamos para transmitir cualquier tipo de información de manera casi inmediata, ¿no? A través del contexto, a través de ciertos elementos que bien acaba de escribir Leo. Es un término que acuñó un escritor, bueno, es un biólogo inglés que se llama Richard Dawkins, afortunadamente todavía vive, en un libro... En el gen egoísta. En el gen egoísta, ¿no? Que me parece que es del 78, 80 y no sé qué, y es una analogía cultural del gen, en inglés recordemos que gen como la unidad de información de transmisión de información de la vida, en inglés dice gene, ¿no? En inglés, meme en la se pronuncia meme, y a lo que él se refería es a una analogía entre la mínima unidad cultural que se puede transmitir y reproducir dentro de las sociedades, ¿no? Un meme, digo, ya lo entendemos de manera general como estas imágenes, sí, precisamente que transmiten un mensaje, que tienen un contexto, que se aprovechan de la colectividad y del imaginario público porque simplemente lo lees y lo interpretas de manera correcta, se aprovechan también mucho del humor, como bien mencionaba Patricio, pero son estas unidades culturales mínimas que se reproducen de manera masiva y que transmiten un mensaje. Un meme también, digo, no solo son estas imágenes, sino, por ejemplo, podría ser un término, ¿no? En México, no sé si todavía siga de moda, pero esto de la queso, ¿no? O cualquier otro elemento cultural
mínimo, puede ser verbal, puede ser obviamente escrito, puede ser gráfico, puede ser alguna tradición a través de la cual se empieza a construir la cultura y que se transmite, creo que es la mayor importancia, y por eso los memes son memes, porque se transmiten, igual que los genes, de manera masiva, ¿no? De repente a ti tu mamá te manda un meme, bueno, a lo mejor, o al revés, ¿no? Tu amigo te manda un meme y tú se lo mandas a tu mamá a lo mejor se lo tienes que explicar, pero ya que lo entendió, se lo manda a sus hermanas y sus hermanas a tus primos, y entonces así es, esa es la secuencia en la que va y por la cual se llama memes. Es una analogía al gen biológico, pero interpretándose como la mínima unidad de información cultural que se puede transmitir dentro de las sociedades, de los grupos, de las culturas. Por ejemplo, aquí en México, en esta parte utilizamos, o sea, muchísimos memes. Es el país natural del meme. No sé si en América Latina también sea, por ejemplo, utilizamos la palabra gringo para referirnos coloquialmente a los de Estados Unidos de Norteamérica. Pero realmente tiene un contexto histórico esta palabra. Green, go home. O sea, porque los soldados norteamericanos se vestían de verde. Y los mexicanos decían, váyanse a su casa. Green, go home. Acabó en la palabra gringo, que utilizamos actualmente, que es un meme coloquial. O sea, la comunicación es algo muy rico y tiene muchas aristas y vertientes que para estudiarlas tardaríamos como 50,000 clases. Sí, es un tema súper interesante, Leo. Muchas gracias por traerlo a la mesa, la verdad. Es que da para muchísimo, porque es otro tipo de expresión, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir avanzando, pero totalmente relevante. El meme es un fenómeno súper, súper interesante. Esto ya lo platicamos la sesión pasada, simplemente recordarles que para poder transmitir de manera correcta o tener una buena redacción, no solo es necesario seguir las reglas, sino conocer tu audiencia, con quién nos estamos comunicando y tener en cuenta estos 5 puntos o 5 dimensiones que debería tener un buen mensaje. La claridad, la brevedad, conocer por supuesto el contexto, el impacto y el valor que estás tratando de generar, ¿no? Volviendo un poco al tema de la relación entre los memes, la pedagogía, la transmisión de información y conocer a tu audiencia, podría parecer que los memes son simplemente un juego, una actividad distractora, pero no, en realidad muchos maestros, muchos profesores, sobre todo cuando están hablando de educación básica, tengo mi hermana, mis mejores amigos se dedican a la educación para preparatorianos, ¿no? Pues han descubierto que pueden transmitir ideas muy, muy centrales de la clase que están tratando de enseñar, que además es cálculo integral, cálculo diferencial, geometría analítica, todas esas ciencias exactas, a través de memes. ¿Por qué? Porque hay un valor y hay un impacto, y hay un contexto que su audiencia es joven, su audiencia aprende a través de experiencias, su audiencia meta, que son estos adolescentes, aprenden a través del humor, y entonces, bueno, es posible enseñar a través de estas unidades de información como los memes, pero bueno, también a través de la redacción escrita, por supuesto, ¿vale? Digo, como recordando el modelo transaccional de la comunicación, no me voy a detener mucho en este tema porque lo platicamos la semana pasada, sin embargo, donde sí quiero hacer énfasis es en la parte del ruido, que es muy importante para mí, así como la claridad es indispensable en un mensaje para precisamente llegar o transmitirlo de manera correcta. Reconocer cuáles son las principales fuentes de ruido en la comunicación escrita, pues pueden ayudar a solucionarlas y trabajar en pro de la claridad del mensaje, ¿vale? Entonces, algunos ejemplos, algunas causas de ruido en la comunicación escrita, por supuesto, y ya los hemos hablado todos, ¿no? En esta sesión, porque me encanta, pero es, por ejemplo, el uso de jerga o de términos muy, muy específicos sin ningún tipo de contexto, va a hacer que la claridad de tu mensaje se diluya, por supuesto. Obviamente hablando del campo profesional o del ámbito profesional, podemos hablar de estos términos, estos acrónimos de 3 palabras que no tienen absolutamente ningún significado fuera del contexto laboral en el que estás, ¿no? Entonces, eso significa que si no le enseñas a los nuevos ingresos, o si los de marketing no le enseñan a los de finanzas, o los de costos, ¿no? Que también lidiar con la gente de costos es difícil porque le mueven ahí a los impuestos y a las cotizaciones, y si no te explican, pues jamás lo vas a entender. Entonces, procuremos
si es inevitable la utilización de jerga específica, procuremos transmitir de manera precisa qué es lo que significa para que la siguiente vez que te encuentres o que alguien se encuentre con ese término, bueno, lo pueda entender de manera correcta. Lo mismo funciona para palabras rebuscadas, ¿no? Entiendo que hay, y lo hemos platicado aquí, hay muchísimas ocasiones para utilizar distintos tipos de lenguaje. Muchas de estas ocasiones, lo voy a repetir otra vez, van en función del contexto o de la audiencia meta. Si tu objetivo es ser lo más eficiente posible para transmitir un mensaje, que es normalmente lo que se pretende dentro del ámbito profesional, no estás, por ejemplo, Hermann Hesse, o ahorita que estabas hablando de él, Leo, me acordé también de Lovecraft y de un meme me pareció muy gracioso que decía, cuando Lovecraft te dice que la criatura que está frente a él es indescriptible y luego pasa las siguientes 3 páginas describiéndola, ¿no? O sea, en el ámbito profesional, si bien Lovecraft y Hermann Hesse y cualquier otro autor que use la sobredescripción son muy interesantes y muy enriquecedores, en el ámbito profesional es un contexto completamente diferente. Entonces, lo que se trata de ahí es la brevedad y la claridad. Entonces, mi pregunta es, o mi comentario es, ¿para qué utilizar palabras rebuscadas? ¿No? Hay ahí en Internet algún, ¿cómo se llama? Es un influencer mexicano. Diego Rosarín. Él, sí, ya lo habíamos mencionado, claro. ¿No? Que ya él se volvió un meme y un objeto de burla, ¿no? Quiere parecer muy intelectual, muy filósofo y etcétera. Él, ya lo habíamos hablado. Y de haber hecho algunas primeras apariciones en el internet muy interesantes, ¿no? Ahora es un objeto de burlas porque es evidente que lo único que pretende es que la gente lo adore y que digan, ay, este güey, qué bien habla y qué bonito y qué... No, o sea, no está transmitiendo absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, es un poco del tema de las palabras buscadas. Otro, por supuesto, hablando de redacción, es las faltas de ortografía, ¿no? La utilización de las tildes en las palabras de castellano para diferenciar los pronombres personales, ¿no? De los artículos posesivos, por ejemplo, la utilización de las comas, la correcta utilización de la C, Z y S, etcétera, también son distractores. No estoy diciendo que si escribes con una falta de ortografía tu mensaje se va a perder completamente, pero sí es un distractor, y recordemos que entendemos el ruido como cualquier elemento externo o incluso integral dentro del mensaje que no contribuye directamente a la eficiencia, sino al contrario, ¿no? Le quita claridad o le quita eficiencia. Adelante, Leo. Por ejemplo, aquí yo también pondría mucho lo que son las... más bien, diría que el uso de palabras rebuscadas no se puede evitar muchas veces. Yo tengo algo que se llama síndrome de Asperger y nuestro léxico es, digámoslo, un poco más elevado que el de los demás. Y el utilizar palabras rebuscadas del español es muy importante para no olvidar la riqueza del español. En español podemos decir la misma palabra de 1000 maneras diferentes. El uso del léxico adecuado va a depender sobre todo del auditorio que tengas. Por ejemplo, no es lo mismo estar hablando con tu familia que hablar con un grupo de médicos o especialistas en algo, que ellos aman este tipo de lenguajes. Además, un léxico adecuado debe evitar usar muletillas semánticas, que yo a la hora de revisar muchos trabajos de mis alumnos encuentro barrabasadas, barbaridades. O sea, a más no poder de estas muletillas. La mitad del trabajo del texto son puras muletillas, que las utilizan para ganar tiempo o espacio en las hojas, y hago mucho énfasis en eso. Correcto. Creo que mencionas un punto también muy importante y creo que mi mensaje o podría reducirse a lo que platicábamos anteriormente, ya no me acuerdo sobre qué contexto, pero es un poco la prudencia, ¿no? Ni utilizar siempre la misma palabra para describir las cosas, ni utilizar términos que sabes, y creo que también es contextual, Leo, que sabes que tu audiencia no va a conocer, ¿no? Conocer cuál es el propósito. Estoy totalmente de acuerdo con que la riqueza de la lengua española o castellana es inmensa y podemos expresar el mismo concepto de 1000 maneras diferentes e incluso tendríamos que tender a ello para enriquecer el lenguaje, para mantener el interés, para crear tensión, ya hablando a lo mejor no en el ámbito profesional, sino en la narrativa, pero
Imagínate, le pasa a nuestros presidentes, a todos y a cada uno. No podemos olvidar a Peña Nieto cuando llegó creo que a Iztapalapa y le dijo, a mí dime la neta. Y todo el mundo dice, oye, mi neta, como se llamaba Neto, o sea, sí, o sea, son cosas que dan mucha risa dentro de la política y la jerga escrita. Exactamente, ¿vale? ¿En qué iban? Bueno, las faltas de ortografía las hemos platicado. Los eufemismos, creo que los eufemismos también son contextuales. Tratar de evitar mencionar, creo que ahí, para ti, Patricio, creo que lo describiste muy bien, no sé si puedes verbalizarlo, para que me ayudes. Lo pusiste en el chat. Sí, no, que recién preguntaba Víctor qué es el eufemismo, y es eso, es básicamente la utilización de una palabra en reemplazo de otra que es considerada como si fuese una grosería, tabú, una majadería, algo así. Exactamente, ¿no? Yo no soy un partidario de los eufemismos, ¿no? Creo que uno de los eufemismos o la frecuencia del uso de los eufemismos son con partes del cuerpo, ¿no? Que seguramente cada uno de nuestros países tenemos varias palabras que utilizan los niños para referirse al pene y a la vagina, por poner el ejemplo más sencillo, pero en el ámbito profesional también existen muchísimos. Hay términos que no se utilizan precisamente porque se consideran tabú. Voy a poner un ejemplo que me parece que puede aplicar para muchos de nosotros. Normalmente cuando hablamos, siempre en nuestros trabajos, en el giro en el que estén, siempre hay, obviamente, competidores, a menos que nos tratemos de un monopolio, lo cual es muy difícil, ¿no? Pero dentro de esos competidores, yo creo que se tiene que conocer de manera muy precisa quiénes son, qué empresas son, dónde están ubicadas, cuál es el porcentaje de la participación del mercado que tienen, cuáles son sus productos o servicios estrella. No sé, me parece que esa información es muy importante para todos los trabajadores. Sin embargo, creo que es un tema tabú. Bueno, no, sí es un tema tabú, aunque no sea algo sexual, ni algo ofensivo, ni algo prohibido, mencionar a la competencia. Y precisamente utilizamos este término de la competencia. Y entonces pasa, y me ha pasado que hay colaboradores nuevos que dicen, es que la competencia es que yo, pues, ¿quién es la competencia, Gabo? ¿Son ellos? ¿Son ellos? ¿Son ellos? Expliquen, ¿no? Entonces, a eso me refiero con los eufemismos, evitar describir las cosas claras por un tema de narrativa, por un tema de lo que sea, otra vez va en detrimento de la claridad del mensaje, ¿no? No sé qué opinen, ¿tiene sentido? ¿Les ha pasado alguna vez esto en específico? Bueno, hay fila, pero te quiero hacer un comentario rápido del eufemismo. Sí. También los eufemismos son expresiones que se pueden utilizar para suavizar o atenuar el impacto de una palabra, de un concepto, de una idea, que puede ser considerado ofensivo. Por ejemplo, los médicos utilizan mucho los eufemismos para dar una noticia mala a los pacientes. Por ejemplo, dicen, en vez de usar la palabra morir, que sería la palabra directa, se usan ya partió a un lugar mejor. En vez de usar la palabra muerte o fallecer, utilizan palabras más suaves para evitar un daño emocional en los pacientes y en los familiares. Correcto, gracias, Leo. Y en el ámbito Es como utilizar... pasa exactamente lo mismo, perdón, Aldo. No, ya muy pocas veces utilizamos el término, en México sí lo corrimos o lo corrieron, ¿no? Y hay otros términos mucho más suaves, como por ejemplo uno que me fascina, no porque lo utilice mucho, o bueno, sí lo utilizo a veces, pero creo que cumple un poco el propósito y también un poco no, es desvincular, ya fue desvinculado, ¿no? En lugar de lo corrimos, ¿no? No lo sé, por ejemplo, es otro ejemplo también interesante, cuando alguien rompe o hace una violación no solo del reglamento de trabajo, sino del código penal, ¿no? Hablando de casos de agresión física o incluso hasta acoso sexual dentro del ámbito profesional, normalmente las áreas de recursos humanos son muy sensibles al respecto y para dejarlo por escrito, muy raras veces describe qué es lo que pasó, ¿no? Y lo que pasó a veces es que se pelearon afuera de la planta dos colaboradores que se odian y uno terminó en el hospital y entonces lo único que se describe en el documento escrito es faltas al reglamento de trabajo, ¿no? O lo que sea.
Hay maneras de evitar decir o describir el término preciso, y eso es de lo que se trata un eufemismo. Entonces, eso básicamente. O el punto de por qué los eufemismos contribuyen o son ruido en la comunicación escrita es precisamente porque, uno, son ambiguos, ¿no? Sí, son contextuales. Si no entiendes bien de qué está hablando, como el ejemplo de la competencia, no vas a conocer bien precisamente el tema que se trata de elaborar. Dos, puede que suavicen la gravedad o la importancia de los sucesos o de las acciones o de las cosas. También eso es ruido, también va en detrimento de la comunicación. Entonces, por eso lo coloqué en clase. Adelante, Angie. Ay, ya ni me acordaba que tenía la manita levantada. Bueno, yo lo que iba a aportar era cuando estaba con lo de las palabras rebuscadas. Yo en una ocasión escuché a Jorge Bucay decir que cuando tú escribes un libro, no busques palabras rebuscadas. Dice, escribe como para que las personas más cercanas a ti, por ejemplo, tu mamá que no tuvo estudios, gente que no tuvo estudios o un nivel académico, dice, entonces puedan entender lo que tú estás queriendo transmitir. Entonces, bueno, yo creo que sí es como muy importante no utilizar tanto las palabras rebuscadas porque así podemos llegar a la mayor cantidad de gente y hacernos entender aquello que nosotros queremos transmitir. Exactamente, Angie, muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Me estaba acordando, bueno, en estos segundos, hay una película muy bonita que, bueno, a mí me gusta mucho, que se llama Nuestros Amantes, es una película española, en la que hacen un chiste recurrente con un poco lo que mencionas tú y también lo que mencionaba Leo. En México, supongo que en España también, porque les digo que esta película es española, tenemos una muletilla, creo que ya está un poco en desuso, pero antes decíamos, está feo no, lo que le sigue, ¿no? O está guapa no, lo que le sigue, y así, ¿no? Y entonces, así como bien dice Leo, la riqueza de la lengua es tan amplia, tan diversa, que, o sea, feo, lo que le sigue es horrible, ¿no? Y lo que le sigue es aterrador, y lo que lo sigue es macabro, ¿no? Entonces, utilicemos las palabras para lo que son, pero, como bien dice Sandy, totalmente de acuerdo, tratemos de transmitir el mensaje de la manera más clara posible. Muchas gracias. Aldo. Profe, yo tenía una pregunta hablando de lo del ruido y de la ortografía. Insisto, en términos de personas sin cultura que están en el mismo nivel, que puede haber faltas de ortografía y lo entienden perfecto, ¿termina siendo ruido como tal? O sea, ¿se puede traducir como tal? A ver, otra vez. Sí, o sea, ejemplo, están en un nivel de conciencia o de cultura y escriben correos electrónicos en la empresa, como que no se dan cuenta de eso. ¿Termina o se puede llamar también ruido o eso para ellos no determina algo como tan importante como el uso de la buena ortografía? Ay, qué buena pregunta. Déjame pensar un segundo. O sea, lo que tú estás preguntando es si para las personas que no tienen una buena redacción o que no siguen mucho las reglas ortográficas, si les escribes con esas mismas faltas ortográficas, ¿no representa ruido para ellos? ¿Es eso? Sí, es decir, quizás no una empresa tan como de renombre, ¿no? De tanto prestigio, no sé, una pyme o algo por el estilo, y tengan faltas de ortografía, se comuniquen como tal vía correo electrónico, WhatsApp, como lo han mencionado, termina llamándose ruido como tal para ellos dentro de la comunicación. Yo creo que sí, porque al final las reglas ortográficas y las reglas de sintaxis siempre clarifican el mensaje y hace que sea mucho más fácil entenderlos. De hecho, yo creo, y lo hablo por la experiencia personal, y nos pasó a todos durante nuestros años de formación, la manera en la que vamos comprendiendo mejor y mejorando nuestras propias habilidades de lengua escrita y lengua oral es a través de ver a nuestros maestros, a nuestros profesores, utilizando correctamente esas reglas. Y si utilizas bien esas reglas, comprendes más fácil el mensaje. Y si lo comprendes más fácil, lo interiorizas. Y si lo interiorizas, lo transmites. Entonces, yo creo que sí, a pesar de que no sea una empresa muy reconocida o que el personal no sea muy diestro o muy conocedor de las reglas ortográficas, sí se considera ruido. Entendido de que si se utilizan correctamente el mensaje, la ortografía y la sintaxis, lo van a entender mejor, a pesar de que estén acostumbrados a lo otro, ¿no? Soy de
soy de un pueblo y digo que hasta los presidentes municipales o los comunicados pueden tener ese tipo de errores, ¿sí me explico? Y quizás la mayoría de la población no vea el error, no lo tome en cuenta. Eso es a lo que quiero llegar. Pues sí, sí no lo toman en cuenta y es algo normal. Puede ser. Digo, recordamos que la lengua está viva, ¿no? Que la lengua es de quien la habla, y si en su código general se entienden correctamente, creo que podría no interpretarse como ruido. Ya, creo que ya entendí. Adelante, Leo. Por ejemplo, yo le entendí mucho que habla sobre empresas verticales, donde el líder o el dueño o el gerente manda un mensaje a sus subordinados con palabras muy rimbombantes o muy elegantes y que a veces los compañeros que están por debajo no comprenden. Yo creo que el mensaje correcto y el léxico siempre va a depender del auditorio, como lo que decía nuestra compañera sobre Jorge Bucay. Sí, está bien escribir un libro si tu auditorio, si tu segmentación es gente que tenga ese léxico, utilice ese léxico. Pero si vas a hacer un libro, no sé, de medicina a nivel doctoral, no puedes evitar utilizar un lenguaje un poquito, digámoslo, es que no quiero decir elevado, sino más adecuado para el auditorio que lo va a recibir. Lo importante de un libro es que llegue a las personas adecuadas, no que se masifique. Claro, muchas gracias, Leo. Sí, por supuesto, digo, no vas a, en un tratado de medicina no vas a decir infección en el pilín, ¿no? Tienes que utilizar el término correcto, ¿no? Por poner un ejemplo. Muchas gracias, Leo. Sandra. Sí, profesor, buenos días. Estoy de acuerdo con la compañera María de Los Ángeles, que es súper claro, o sea, no hay que darle tanta vuelta, ¿no? Cada quien o cada palabra o de lo que estamos hablando va para cada quien, o sea, obvio, no vas a hablar de medicina con algo de leyes o de leyes con estructuras, todo a su nivel y como dicen, cada quien en su cada cual, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con ella porque hay el índice más elevado es de personas que muchas veces no entienden de lo que se está hablando. Entonces, a nosotros hay un profesor o varios profesores nos han enseñado o nos han dicho que hablemos lo más claro posible para que la gente nos entienda. Entonces, no le puedes hablar a una persona, o sea, perfecto, estoy de acuerdo que te estés preparando para la carrera que sea, pero no puede ser no sé si decirlo egoísta. Qué bueno que sepas, pero tienes que bajarte al nivel de la persona con la que estás tratando, porque la pobre persona no te puede entender y por pena no te va a decir, sabe que no le entendía sus palabras. Entonces, por eso yo digo que cada quien en su cada cual, perdón, en su cada cual, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, Patricia, muchas gracias. Sí. A lo mejor cambiaría el término bajarte al nivel con alinearte, más bien, porque bajar todo lo digo para que se entienda más claro, para no dar palabras rebuscadas, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. No, usted, profe. Gracias. Sandra o Patricia, ¿cómo prefieres que? De las dos, profesor, no hay problema. De las dos, sí entiendo, pero más es por Sandra. Súper, Sandra, muchas gracias. A usted. Pues eso hablando de eufemismos, de palabras rebuscadas. Otro ejemplo, y me sucedió aquí, espero que no se acuerden, de todas maneras se los voy a recordar, los extranjerismos. Precisamente utilizar términos, mucha de la literatura organizacional viene de países anglosajones, compartimos una de las fronteras más largas del mundo con Estados Unidos y la influencia cultural a través del cine y la televisión por parte de Estados Unidos es innegable. ¿A qué voy con esto? Pues obviamente la adaptación o la utilización de términos en inglés a la lengua española, a la lengua castellana es inevitable. Sin embargo, creo que también muchas veces puede impactar negativamente en la transmisión de los mensajes. Espero que no lo recuerden, de todas maneras se los voy a contar. No sé si hace algunas semanas estábamos hablando de algo que yo llamé SOP, utilizando las siglas en inglés, que significaban Standard Operation Procedures. No me acuerdo si fue en esta clase. De hecho, no sé si fue... Sí, profe. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es en español?
no me acuerdo ni siquiera cómo lo dijeron, pero sí, por ejemplo, lo del mindset y todo esto que lo ocupan mucho, ¿no? El mindset. Hay un libro de ensayos muy interesantes de un escritor mexicano que se llama Rafael Pérez Gay, que se llama No estamos para nadie. Y en él hace un poco, digo, esos ensayos son acerca de la vida en la ciudad, con tu esposa, la vida urbana en la Ciudad de México, etcétera. Y hay uno muy, muy gracioso, me parece hilarante, donde se burla un poco de todas estas empresas que para verse mucho más profesionales, y yo confieso que he pecado de eso, para verme más acá, o sea, utilizamos términos, sí, a lo mejor no tiene nada de malo, pero como mindset, ya hablamos con nuestros clientes en LA, ¿no? Hablando de Los Ángeles, eso es un ejemplo que menciona Rafael Pérez Gay. Hay muchísimos de estos términos o de anglicismos, sobre todo, no digo extranjerismo, se refiere obviamente a cualquier otra lengua, pero de anglicismos que si se utilizan incorrectamente o si se utilizan fuera de contexto, porque siempre nos remitimos a eso, pueden provocar confusión. Entonces, tengamos cuidado con eso a la hora de redactar mensajes escritos. Y por último son los errores de sintaxis. Nos está quedando poquito tiempo, entonces me voy a adelantar esto. Esto es a lo que quería llegar un poco, y esto simplemente para que disfrutemos los últimos minutos de la clase. Lo hemos dicho varias veces, la lengua está viva, la lengua es de los hablantes. Y en Latinoamérica tenemos muchas cosas en común. Una de las más importantes, por supuesto, es la utilización de esta lengua en la que nos estamos comunicando. Sin embargo, también hay muchas diferencias que pueden causar confusiones, que pueden ser catastróficas, pero por lo menos en general simplemente son graciosas, hilarantes, ¿no? Mencionaba Patricio hace un ratito lo de che boludo. Entonces, los siguientes 10 minutos ya para concluir la clase, simplemente me gustaría que lo elaboráramos, que lo construyéramos juntos y que compartamos frases o expresiones típicas de mi país o de mi ciudad para ver si las podemos interpretar correctamente los demás, ¿vale? Yo quiero empezar con la primera que aprendí de amigos argentinos, es la utilización de la palabra traste. Para nosotros en México lavar los trastes es lavar la vajilla, y ahorita le voy a preguntar a Patricio que por favor nos explique qué significa traste allá en Argentina. Adelante, Patricio. A ver, voy a utilizar la terminología correcta. Traste es una de las partes de la guitarra, pero yo sé que no estás haciendo específicamente alusión a eso. Traste acá es la cola o el culo, como le solemos decir acá en Argentina. De hecho, una de las experiencias más graciosas que he tenido allá en México es que en un momento determinado mi pareja estaba con cara larga, estaba enojada, y acá en Argentina se suele decir que tenés cara de culo. Es muy normal. Y yo sé que culo en México es una palabra que suena extremadamente fuerte, es muy fuerte. Entonces, cuando yo le digo eso, me dice, no me digas así. Y digo, pero si tenés cara de culo, no me digas así. Claro, para mí era algo sumamente normal y para ella era un agravio, ¿verdad? Hasta que entendió qué era lo que significaba. Y al contrario, en un momento en donde yo estaba con cara larga, ella me dice, te ves nefasto. En Argentina, nefasto es un poco menos que endemoniado, es como que sos una porquería, sos lo peor de lo peor. Y claro, mi reacción, por supuesto, fue exactamente a la contraria a la que ella esperaba, donde allá nefasto es te ves mal, te ves cansado, no estás bien, ¿no? Bueno, experiencias de esas hay un montón. Y de hecho, yo a mi pareja le decía, a mí me encanta el mexicano, porque incluso el mexicano cuando insulta y dice groserías es hermoso, es divino. Yo le decía, si a mí viene un mexicano en la calle y me quiere pegar y me empieza a insultar, yo lo abrazo y le doy un beso porque me causa ternura. Me encanta. El argentino, que ya de por sí es muy vulgar para hablar, es muy mal hablado, insulta de una manera muy fuerte. En cualquier contexto, dos personas que se codean en la calle, que a lo mejor tuvieron un día muy desafiante, van a un insulto ya de un nivel muy elevado, que en México puede significar que te peguen 3 tiros en las piernas, ¿no? Entonces, acostumbrarme también a ese diálogo allá en México fue bastante desafiante, pero sí muy divertido porque se aprenden un montón de cosas. Sí, totalmente. Digo, solo siguiendo un poco esta línea en México hay una clase de pan dulce que es muy famosa, y obviamente nos la comemos. Aquí en México comemos conchas en el desayuno, ¿no? Es otro término que me parece hilarante, la confusión
¿No? Sí. Adelante, muchas gracias, Patricio. Adelante, Aldo. Mismo en Guerrero, en Chilpancingo, hay un pan que le llaman panocha, ¿se me explicó? Y es de piloncillo. Entonces, cuando utilizas el término, dices, yo quiero panocha, es la cuestión de muy hilarante porque la gente que lo sabe, pues sabe que quiere el pan, ¿no? Y el otro se va por otro lado, es decir, lo toma como algo vulgar. Claro, por ahí va. Bueno, eso nunca había escuchado, Aldo. Muchas gracias. Está interesante porque es dentro del mismo México, ¿no? Sí, dentro de mi mismo estado. O sea, yo estoy en Tasco y ellos están en Chilpancingo, que es la capital, y es algo como raro, ¿sí? Sí, totalmente. Adelante, Patricio. Otra de las experiencias graciosas que tuve ahí en México es que cuando habíamos ido a comprar ropa a una... no era una tienda, sino era como una especie de feria, ¿no? Había un puesto en donde, acá en Argentina lo que se pone en la cabeza se llaman gorras, ¿sí? Todo el mundo entiende a lo que me refiero. Y allá se llama cachucha, ¿bien? Entonces había un montón de gorras colgadas en la pared y la que atendía era una chica. Y había un cartel que me causó mucha gracia que decía, no jale la cachucha, pídamela. En Argentina, cachucha es la entrepierna femenina. Entonces, imaginarán que acercarme a la vendedora y decirle, ¿te puedo tirar de la cachucha? ¿No? Era muy desafiante. Lo mismo que la cajeta. La cajeta, que es el dulce de ese que ustedes mencionan. Acá es exactamente lo mismo. También es la entrepierna femenina. Ir a una heladería o a una nevería y pedirle a la vendedora o preguntarle si tiene cajeta, me resultaba muy desafiante, por supuesto pensándolo desde un concepto argentino, ¿no? Pero nada, el lenguaje, y sí, como decía Leo, es tan rico y tan vasto que te enseña y te divierte también a la par. Así que, nada, experiencias. Sí, muy, muy divertido. Muchas gracias, Patricio. Adelante, Leo Granados. A mí me pasó mucho en España, cada vez que voy para allá, estaba pidiendo una cangurera en España. Le digo, ¿me puedes vender esa cangurera? Me dice, ¿qué? Perdón, mariconera. En España las cangureras les llaman mariconeras. O sea, son esas bolsitas que se cuelga uno aquí y se les llama mariconeras. No sé si en otros países de América Latina también los conozcan así. Me daría mucha curiosidad saber. Acá es riñonera. Acá se llama riñonera. Ok, riñonera. Pues sí tiene sentido. Por ejemplo, en Colombia, no sé si tengamos gente de Colombia en esta sesión, pero creo que marica es una palabra aceptable para referirte a otro amigo o un amigo, ¿no? Cuando es un insulto en otros países, ¿no? Que más marica, ¿no? Dice Guadalupe que mariconera en Chihuahua. Sí. Diana dice que en Ecuador se dice canguro. A ver, no estamos tan errados. Un canguro. Bueno, en México yo tuve una experiencia de salir por la calle con mi pareja y empezar a parar a la gente así de la nada y decirle, hola, ¿cómo estás? Mira, yo vengo de Argentina y quiero que me digas y que me definas qué es la chingada. ¿No? Y a todo el mundo, o sea, en seco, sin conocerlo, sin nada. Y la gente, la primera impresión, claro, primero se detienen y te miran como diciendo este infradotado mental de dónde salió. Pero cuando entraron ya dentro del chiste, ¿no? Y del juego, me causaba mucha gracia y a la vez me pareció un estudio muy interesante del comportamiento de la gente para ver cómo define algo que no tiene una definición propia. Porque la chingada es todo. O sea, vos sos muy chingón o te mandan a la chingada y dependiendo del contexto es bueno o es mal. Pero es, claro, es todo y nada a la vez, exactamente. Pero fue una experiencia muy rica también y muy, muy divertida para poder comunicarte con otras personas y que te definan algo que, como dice Leo, existe y no a la vez. Correcto. Qué interesante, qué buen ejercicio, Patricio, porque la verdad es que yo tampoco podría definir qué es la chicada, ¿no? Dice Leo, el güey es sinónimo de todo, ¿sí? Hay una regla medio heteronormativa y es implícita, además creo que nunca se habla, pero que dice, en México un hombre sí le puede decir a un hombre güey y una mujer le puede decir a un hombre güey, pero un hombre no le puede decir a una mujer güey, es una falta de respeto a menos que haya muchísima confianza.
Yo la única mujer en toda mi vida a la que le digo güey es a mi hermana, porque crecí con ella, obviamente, y ella también me dice güey, ¿no? Entonces, está también bastante interesante ese contexto, volviendo un poquito al tema. Adelante, Guadalupe. Como anécdota, profe, una vez, hace muchos años que fui a la Ciudad de México y entré a una panadería y me dijo el panadero, le gustaría una panocha, pero yo pensé que él me decía, me gustaría una panocha, y pues acá panocha, pues en Chihuahua, y yo dije, ¿qué le pasa a este güey? Bueno, ya después, ya que supe de qué hablaba, pues ya me dio mucha risa. Quería comentar acerca de esa palabra. No, muchas gracias, Guadalupe. La verdad es que también es chistoso cómo entendemos o cómo interpretamos, no cómo interpretamos, los significados que tienen las distintas palabras, incluso dentro de nuestro mismo país, ¿no? Entonces, sí. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ti. Clase, pues esto simplemente era para platicar o enriquecernos entre nosotros a través de estas experiencias divertidas que seguramente nos han pasado. Puse estas banderas porque sé que hay gente de Argentina, obviamente de México, de Perú, de Colombia, Ecuador, de Guatemala y de Chile. No participaron, pero bueno, era para que lo disfrutáramos un ratito. Ya nos queda muy poquito tiempo, como siempre. No vamos a poder ver los errores de sintaxis, que también eran muy sencillos, ni la dinámica, pero me parece que, pues que avanzamos mucho. Creo que entre todos elaboramos los conceptos y las dimensiones más importantes para tener una buena redacción, el contexto, la claridad del mensaje, el uso del léxico adecuado, obviamente cuidar las faltas de ortografía, conocer a tu audiencia, y bueno, eso es precisamente lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, ¿no? Siempre busquen la claridad y eficiencia del mensaje, siempre practiquen la oralidad, la lengua escrita es una habilidad, siempre se los digo, se puede desarrollar y se puede aprender con el tiempo. Existen herramientas digitales que les pueden ayudar a mejorar su redacción, entonces utilícenlas. Y por último, como lo acabamos de hacer ahorita, o ahora mismo, ahorita es otra palabra que los mexicanos tenemos muy arraigada y que también puede significar cualquier cantidad de tiempo entre ahora mismo y la venida del juicio final. Diviértanse practicando, la lengua es suya, construyanla, experimenten y cumplan los propósitos que quieren cumplir. ¿Qué mensaje quieren hacer? ¿Quieren entretener? ¿Quieren informar? ¿Quieren dar instrucciones? Piensen bien qué es lo que quieren hacer y utilicen el lenguaje adecuado para lograr ese objetivo. Clase, pues como siempre, por favor contesten la encuesta, es muy importante para Carla y para mí seguir mejorando y conocer sus opiniones. Adelante, Patricio. Sí, yo simplemente quiero agradecerte, Raúl, por tu capacidad para sobrellevar esta clase de una manera magistral, más allá de los temas que a mí en lo personal me resultan sumamente importantes y aleccionadores. La manera que tenés vos de sobrellevar la clase, de explicar y de llegar a la gente, es realmente magnífica. Así que te felicito y agradezco muchísimo toda la empatía y el profesionalismo que pones. Así que gracias de todo corazón. Muchas gracias, Patricio. Igualmente es un placer platicar contigo, con todos. Pues nada, disfruten el fin de semana. Fue un placer estar con ustedes. Por favor, contesten la encuesta. La próxima semana vamos a hablar sobre storytelling y un poco de hablar público. No me acuerdo. No es cierto, creo que es sintetizar mensajes. Entonces, vamos a seguir hablando de estos temas las siguientes semanas. Disfruten. Y nada, fue un placer estar con ustedes. Hasta luego, clase. Bye, bye.